Quiero desearle lo mejor de lo mejor en este nuevo año 2021, esperando que el Señor, con su infinita misericordia, su infinita gracia, nos llene de bendiciones a todos, a la familia de Cristo que está alrededor del mundo. Nos relata la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 17, una hermosa historia acerca de una de las batallas más importantes que sostuvo el pueblo de Israel contra el ejército de los filisteos. Dice el texto que en aquella oportunidad los filisteos se habían juntado todos sus ejércitos, eran diferentes pueblos que vivían ahí alrededor de donde se había asentado el pueblo de Israel después de haber tomado la tierra prometida, y los filisteos habían juntado todos sus ejércitos para pelear contra los israelitas en un lugar conocido como Efes Damín. Era el lugar donde estaban los ejércitos filisteos. Por su parte, los israelitas, al mando de Saúl, el rey Saúl, se juntaron o situaron sus ejércitos frente a un lugar conocido como el Valle de Ela. Lo que sucedió luego fue algo que nadie esperaba. Ya se había pactado, digámoslo así, hora y fecha para que la guerra se llevara a cabo, y estaban los ejércitos alineados para comenzar la batalla, y del ejército filisteo sale un guerrero, era un hombre experimentado. La Biblia lo define como un paladín. Un paladín es un hombre de muchas batallas, un hombre de guerra con mucho conocimiento acerca de lo que son las batallas. Este hombre era un gigante, tenía una altura de 2 metros con 90 centímetros. Era, pues, según lo describe la palabra de Dios, era un hombre sencillamente impresionante. Llevaba una armadura que pesaba más de 50 kilos y su espada pesaba más de 6 kilos. Todo su cuerpo estaba cubierto por acero, con la excepción de su frente. Goliat se llamaba este hombre y salió a retar al ejército de Israel, proponiendo una situación muy particular, muy inusual, y era que de entre el ejército el rey Saúl, el ejército de Israel, se escogiera un hombre para que fuera a pelear contra él, con la condición de que si el hombre de Israel derrotaba al gigante, los filisteos serían tomados como esclavos por parte del pueblo de Israel o el ejército de Israel. Si ocurría lo contrario, es decir, si el gigante ganaba, si el paladín filisteo derrotaba al israelita, todos los israelitas serían esclavos de los filisteos. Por supuesto que esto era algo inaudito, y ellos estaban peleando precisamente para liberar las tierras que Dios les había entregado, la famosa tierra prometida por la cual ellos habían luchado durante años, tras la cual habían salido cuando habían logrado escapar de la mano de Faraón en Egipto. Dice el texto que, oyendo Saúl y todo el ejército de Israel, tuvo miedo y su ánimo decayó. Esta forma de retar a Israel por parte del filisteo, dice la palabra de Dios que ocurría 2 veces al día durante 40 días seguidos. O sea, en la mañana, en la tarde, el filisteo salía, profería una serie de maldiciones y una serie de insultos contra los israelitas y se volvía a retirar hacia su campamento. Eso sucedió durante 40 días seguidos. Pero también cuenta la historia que en Israel vivía un muchachito de una estatura mediana, una estatura pues bastante mediana en relación a lo que eran los hombres que iban a pelear al ejército. Este muchacho era pastor de ovejas, era muy joven quizá para ir a la guerra, pero en un momento determinado de los acontecimientos, su padre lo llama
Este muchacho se llamaba David, y David es enviado no a pelear con el ejército, sino que es enviado a llevarle comida, a llevarle provisiones a sus hermanos. Dice la palabra ahí que su papá le entregó unos quesos y bueno, en fin, una serie de provisiones para que él le llevara a sus hermanos, para que le llevara comida a esos hermanos de David que estaban en el frente de batalla. Cuando David llega al campamento de los israelitas, se da cuenta de todo lo que estaba aconteciendo, porque eso era algo que no lo sabía la mayoría de la población. Recordemos que eran los tiempos en donde no había wifi, no había internet, no había mensajes por WhatsApp, no había absolutamente nada de tecnología. Es más, ni siquiera se conocía la pólvora. Las guerras eran a base a filo de espada, de lanzas, de jabalina, y de todas esas cosas rústicas, rudimentarias que se utilizaban para pelear. David llega al campamento y se da cuenta de lo que estaba pasando, lo que estaba aconteciendo, y decide intervenir en la guerra. Pero no fue tan fácil, porque cuando él decide intervenir en la guerra, él recibe el reproche, no solamente de sus hermanos, sino de mucha de la gente también que estaba en el campamento de los israelitas. Por esa razón es que hoy quiero leer unos versos de este capítulo 17 para efectos de que podamos reflexionar sobre el tema tan hermoso. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Voy a leerles del verso 31 en adelante. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, verso 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. O sea, nunca había peleado, él nunca había tenido una coraza encima, nunca había tenido un casco, nunca había tenido un yelmo, nada que estuviera relacionado con la guerra. El rey Saúl viene y le pone toda su indumentaria y le hace caminar y no puede. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Verso 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. De aquí en adelante, lo demás es historia. David lanzó una sola piedra contra aquel gigante, aquel filisteo, aquel incircunciso, como él mismo lo llamaba. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y Goliat cayó a tierra, probablemente inconsciente, momento en el cual David aprovecha para quitarle la espada, la misma espada que llevaba Goliat, y le cortó la cabeza al gigante. Y así, de esta manera, murió el gigante.
Si bien es cierto, hay muchas enseñanzas que podemos extraer de este texto para este inicio de año, para este año nuevo, este año que estamos comenzando. Me parece oportuno tomar los siguientes aspectos, que son los que voy a analizar y voy a ir enumerando de la manera que sigue. El primero de ellos es que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido llamados por el Señor y recibidos como sus hijos a través de Jesucristo, no debemos rendirnos nunca ante la adversidad. En el verso 32 nos encontramos una declaración de David que es muy importante y que es clave para que echemos a andar nuestra vida de cristianos en este año que estamos comenzando. Verso 32: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Yo sé que han sido muchas las luchas que hemos tenido durante este año que recién acabamos de comenzar. Hoy estamos en la primer culto del año, en este caso el culto virtual, nuestra primera predicación del año. Han sido bastantes las luchas que hemos tenido durante este año que pasó. Fue un año que se salió del curso de lo normal, es un año atípico, podríamos decir, porque lo vivimos de una manera diferente, tuvimos que aprender cosas diferentes, hemos tenido que lidiar con una serie de situaciones a las que no estábamos acostumbrados, a las que no estábamos habituados, y de pronto nos cayeron encima y comenzamos a tener que adaptarnos a muchas situaciones. Recordemos que todas estas cosas durante este año que pasó las hemos pasado guiados por la mano poderosa de nuestro Señor. Nada de lo que hayamos afrontado lo hemos logrado vencer si no hubiera sido porque el Señor está de nuestro lado. El iniciar un año nuevo para todos nosotros, los hijos de Dios, representa todo un reto, realmente que sí es un reto, porque siempre hay muchas expectativas, hay muchas cosas de las cuales podríamos preguntarnos o pensar qué irá a pasar con esto, qué irá a pasar con lo otro, pero lo cierto del caso es que es un reto, y siempre cuando hay retos, siempre cuando hay luchas, cuando estamos en ese frente de batalla que es la vida, vamos a encontrar filisteos que nos van a querer amedrentar para luego tomarnos como esclavos. Goliat se levantaba a asustar al pueblo de Israel. Probablemente, tal vez, podríamos pensar que él abrigaba la esperanza de que los israelitas de pronto se rindieran y dijeran: no nos maten. ¿Para qué? ¿Para qué nos van a matar? Tómenos como esclavos y les vamos a servir a ustedes y les vamos a tributar, les vamos a pagar impuestos, les vamos a sembrar las cosechas, les vamos a cultivar la tierra, a criar animales y vamos a ser sus esclavos de aquí en adelante. O sea, sin pelear ninguna batalla. La otra posibilidad era la diferencia proporcional que había entre ese hombre y los demás hombres de Israel, suponiendo que el hombre más grande de Israel pudiera tener 1,90 m de estatura. Se dice que Saúl era un hombre grande y era uno de los más grandes, una estatura promedio de 1,90 m, 1,85 m por ahí, en comparación con un hombre que medía 2,90 m, casi 3 metros de altura, pues había una diferencia proporcional bastante grande, y era casi que inminente que este hombre iba a derrotar al israelita que se decidiera a pelear con él. Siempre en nuestras luchas diarias, siempre en nuestra vida de cristianos, vamos a enfrentar a los Goliat que van a querer amedrentarnos y luego tomarnos como esclavos. Pero recordemos esto, recordemos que tenemos un Dios que es un Dios todopoderoso, que pelea las batallas por nosotros. Hay un Dios que pelea por ti y por mí las batallas. Así que no debemos nunca rendirnos ante la adversidad. El segundo punto es que siempre habrá alguien que va a pretender desalentarnos. Siempre el enemigo va a tomar a alguien cercano y va a tratar de meternos desaliento para que desistamos de esa empresa en la cual nos hemos metido, en esa lucha
que hemos tomado de parte del Señor. Verso 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. La mayoría de las veces las batallas más difíciles las vamos a tener que luchar o que lidiar contra nuestros allegados. Cuando hablo de allegados, hablo de parientes, hablo de amigos, incluso muchas veces de personas que están en autoridad sobre nosotros. Muchas veces el jefe, muchas veces la jefa de la oficina, muchas veces personas que están en cargos políticos a nuestro alrededor, también tratarán de desalentarnos. El enemigo siempre va a usar a todas esas personas para hacernos creer que somos incapaces. David era el rey de Israel, era el rey Saúl era el rey de Israel y tenía autoridad sobre David en ese momento. Y él como autoridad, Saúl como autoridad, trata de bajarle el ánimo a David diciéndole que él no podía pelear contra ese hombre por la diferencia, como le dije, proporcional en cuanto a tamaño, en cuanto a fuerzas, en cuanto a todas las condiciones que el filisteo tenía. Recordemos que era un hombre de guerra que tenía mucho camino recorrido, a diferencia de David, y le dice: no, usted no puede pelear contra él porque él es mayor en todas las condiciones que podemos buscar para la guerra, con más capacidad en contra tuya. Las personas a nuestro alrededor siempre van a tratar de hacernos creer que somos incapaces de vencer ese reto o esa situación que tenemos por delante. Estamos hablando de los retos que vamos a enfrentar y de las situaciones que muy probablemente se nos van a venir durante este año. Así que hoy es el tercer día del año, hoy domingo 3 de enero del año 2021, estamos ante la posibilidad de enfrentar cosas que ni siquiera sabemos qué son. Pero por eso hoy hemos querido tratar este tema y a la luz de la palabra vamos a tratar de descubrir cuáles son esas cosas que nos podrían venir y cómo sobrellevar esas situaciones. En tercer lugar, hay algo muy importante y es que debemos de tomar en cuenta, debemos de apoyarnos siempre en las victorias pasadas, en el tiempo que hemos recorrido y en las cosas que hemos ganado. La declaración de David en este punto es muy importante. Dice el verso 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, verso 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Una de las declaraciones con más poder y autoridad que podemos encontrar en este pasaje es la declaración que tenemos que usar cuando el enemigo nos quiera amedrentar. Cualquier cosa que pueda suceder o que le quiera suceder a los hijos de Dios, recordemos que siempre va a ser una provocación del enemigo, siempre el enemigo va a tratar de amedrentarnos, siempre el enemigo va a tratar de bajarnos el piso, porque el enemigo no quiere que nosotros seamos vencedores. David lo conocía muy bien este principio, y entonces él hace una enumeración aquí corta, dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. O sea, ¿qué está diciendo? Cualquiera que sea la adversidad, cualquiera que sea la situación que se venga, no va a prevalecer. Cualquiera que sea la situación que se venga contra tuya, contra tu familia, en contra de toda tu generación, de tu raza, no va a prevalecer. Tienes que tener muy claro esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de parte del ejército del Dios viviente. Añadió David en el verso 37, dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo.
Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. David le está diciendo: si en el pasado yo fui rescatado, si en el pasado yo fui librado, si en el pasado tuve la victoria de parte de Dios, ¿cuál es el motivo por el cual en el presente no la pueda tener? Esta semana leía en redes sociales un comentario escrito por un hombre de religión, por un hombre religioso, que decía textualmente esto: decía, Dios borra nuestro pasado. Y yo me quedaba pensando, me quedaba comentando con un amigo, era un texto que tenía varias declaraciones, pero una de ellas decía: Dios borra nuestro pasado, o sea, Dios borra tu pasado. Y yo le decía a mi amigo, aquí hay un terrible error teológico. ¿Cuál es el error? Y comentábamos acerca de eso. Dios borra nuestro pasado. Esto es falso, esto es incorrecto, es incorrecto. Dios no borra nuestro pasado. Si venimos a Jesús, tenemos que entender esto, tenemos que conocer muy bien cuál es la dinámica y cómo es que opera la gracia de Dios, cómo es que opera el plan de salvación, el plan que Dios ha preparado para la salvación de cada uno de nosotros. Si venimos a Jesús y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, de cierto vamos a entender esto y a tener esto, que el Señor perdona nuestros pecados y nos da vida eterna si venimos a Jesús. A cambio de nuestro arrepentimiento, el Señor promete enviar nuestros pecados al fondo del mar. Y esto es muy diferente a borrar nuestro pasado. Cuando dice la palabra de Dios que Él envía nuestros pecados al fondo del mar, o sea, a un lugar donde nadie los va a ir a buscar, donde no tiene por qué nadie ir a buscarlos, donde Él ni siquiera se va a acordar de ellos, significa que se nos van a volver a tomar en cuenta sus pecados. A partir del momento en que el Señor nos los perdona, no se nos van a volver a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ya hemos sido perdonados, ya hemos sido redimidos, ya la gracia de Dios ha operado en cada uno. Nuestro pasado, hermanos, es diferente. Dios no borra nuestro pasado. Nuestro pasado sigue ahí con nosotros por una razón muy sencilla. Y esto es, Dios no lo borra porque nos va a ser útil, al menos de dos maneras. Recordemos que no somos autómatas, no somos seres como las computadoras. Aunque tenemos un cerebro que es perfecto y que muchas veces lo han querido hacer o imitar a través de la computación y a través de los diferentes aparatos tecnológicos que han creado, nuestro cerebro es la computadora más perfecta que hay. Nuestra computadora no se formatea, nuestro cerebro no se formatea como el cerebro de las computadoras. Esas cosas que hemos vivido están ahí y quedan ahí. Y ya le digo, por dos razones muy importantes, porque nos van a ser útiles, al menos de dos maneras. Una, será una vivencia importante, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, son una vivencia importante que no debemos repetir en cuanto a los mismos errores pasados. Sabiendo, estando convencidos y seguros que Dios nos perdonó lo que hicimos, y que no debemos volver a repetir esa misma experiencia. No volvemos a repetir la misma experiencia, no podemos volver a repetir esa experiencia. ¿Por qué? Porque esto nos podría eventualmente ocasionar nuevamente dolor, nuevamente nos puede ocasionar sufrimiento. Así que nuestro pasado será un fiel recuerdo de lo que no debemos hacer y del dolor que podríamos volver a experimentar si volvemos a cometer el mismo error. En segundo lugar, porque Dios no nos borra nuestro pasado, porque van a servir también esos recuerdos para darnos fuerza, para recordarnos, valga la redundancia, lo que hicimos, algo bueno. Si hicimos algo bueno en el pasado, ahora en Cristo somos más que vencedores y podemos hacer cosas mayores de las que hicimos antes. Podemos hacer cada vez cosas mejores, cosas mayores. Jesús le dijo a sus discípulos algo que ellos no entendieron. Les dice, mayores cosas haréis vosotros. ¿Qué significa esto?
que la vida del cristiano tiene que ir de victoria en victoria. El reto de vivir, el reto de echar hacia adelante tiene que ser en constante superación. David usó sus experiencias pasadas como un incentivo, eran un incentivo para tomar parte de aquella batalla en la cual él no había sido llamado. Recordemos que David no fue enviado al frente de guerra para pelear. Su papá le dice: mira, David, ya hace mucho rato, hace 40 días que tus hermanos se fueron a pelear, no tenemos noticias de ellos, tienen que estar vivos porque la mayoría de la gente, los vecinos, las otras personas que se enlistaron en el ejército no han regresado. Por eso yo quiero que vayas y les lleves comida. Llévale unos quesos, llévale una carne asada, llévale unas hamburguesas, llévale unas papas fritas, llévale un chimichurri, unos refrescos, y andate al frente de batalla a ver qué está pasando. Cuando David llega, se encuentra con esa noticia terrible de que hay un hombre que tiene 40 días de insultar mañana y tarde. O sea, si eran 2 veces diarias durante 40 días, estamos hablando de que 80 veces el pueblo de Israel tuvo que escuchar los mismos insultos y ser atemorizado de la misma manera, 80 veces durante todo ese tiempo. David llega al frente de batalla y toma parte de una guerra para la cual no había sido llamado. Recordemos que él era solo un muchacho y tal vez, muy probablemente, no estaba capacitado para la guerra. Por esa razón es que él no era parte del ejército de Israel. Él marchó, se fue hacia el frente con la convicción de que si en el pasado había vencido obstáculos, ya cuando él toma la decisión de ir a pelear, cuando recibe la aprobación de su rey, el rey Saúl, de ir a pelear, él va hacia adelante, pero va con la convicción de que él había vencido obstáculos incluso más difíciles de los que se le estaban presentando. Ahora él estaba capacitado para mayores proezas, para mayores cosas, y esa es la razón por la cual él enfrentó ese reto. O sea, el pasado lo utilizó como un incentivo. Las victorias obtenidas en el pasado para él fueron un incentivo para salir adelante en eso que él iba a enfrentar en ese momento. Número 4, y esto es otro de los aspectos importantes que debemos recalcar, y es que en nuestras batallas personales no debemos usar aquello que no nos pertenece. Repito, en nuestras batallas personales no usemos aquello que no es nuestro, aquello que no nos pertenece. Dice el verso 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Recordemos nuevamente que David no era un hombre de guerra, él era un pastor de ovejas. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, es decir, cogió todos los chunches que le habían puesto encima y se los quitó y los tiró, porque dijo: esta carajada, como decimos los ticos, esto no sirve, esto a mí no me funciona. Hermanos, nunca pretendamos, y aquí está el punto medular, nunca pretendamos que la fama, que el buen nombre o los atributos de otra persona nos vayan a servir para pelear nuestras batallas. Nunca pretendamos, repito, que la fama, que el buen nombre o los atributos de otra persona nos puedan servir para pelear nuestras batallas. David comprendió muy bien este principio, porque él se prueba la armadura de Saúl y cuando se la prueba, inmediatamente se da cuenta que no le queda. Por esa razón es que después de probársela, se dio cuenta de que no podía hacer uso de ella. La Biblia describe, repito, a Saúl como un hombre grande, de estatura grande, y David era un hombre de estatura mediana, un muchachito de estatura mediana. O sea, tal vez no era lo que podríamos decir alguien pequeño, pero sí era una persona que no llegaba a la estatura del rey Saúl, que era un hombre grande, era un hombre fornido. Es más, Saúl era un guerrero, era un hombre de guerra que había sido entrenado. David no había sido entrenado. David comprendió esto
Cuando se prueba la armadura, se prueba el casco, se prueba el yelmo, se prueba todo lo que como guerreros ellos utilizaban para ir a pelear, para cubrirse de su cuerpo, las extremidades, para no ser cortados, para no ser heridos. Y se da cuenta que él no podía hacer uso de aquello, porque eso no era de él, eso no le pertenecía. Por esa razón es que dice la palabra que las tiró en tierra y decidió echar a andar con lo suyo propio, con lo que tenía, con lo que le pertenecía. Es decir, David tomó para sí lo que era de él, su autoestima, su pudor, su personalidad, y eso era suficiente para saber cuáles eran sus fortalezas y debilidades. La mayoría de las veces queremos ir hacia adelante con algo que no nos pertenece para ganar una batalla propia. Recordemos que nuestras batallas tienen que ser ganadas con aquello que nos pertenece, con nuestra autoestima, con nuestro pudor, con nuestra personalidad, y esto es suficiente para saber quiénes somos en Cristo. Si usted está bien asentado en el Señor, si usted sabe quién es en el Señor, eso es suficiente para poder ganar cualquier batalla. Y finalmente, algo que nos llama la atención, a reflexión, es que no hagamos uso, por favor, no hagamos uso ni de la unción ni de la fe ajenas. Enfrentemos los retos que vienen, los retos que se nos vienen encima, porque se nos van a venir muchos retos encima. Enfrentemos esos retos vestidos de la forma en que el Señor nos conoce. ¿Cómo es que el Señor nos conoce? El Señor nos conoce de la misma manera que nos recibió como sus hijos. Nos recibió para que fuésemos sus hijos con nuestras carencias, con nuestras debilidades, pero también con nuestras virtudes, con nuestras aptitudes, con nuestra autoestima, con todo lo que teníamos. Así es como el Señor nos conoce. Y a partir de eso vayamos presurosos a la conquista de esos nuevos retos que se nos vienen encima. Dice el verso 40, y tomó David, por supuesto, su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ya él estaba libre, ya él estaba liviano, tenía capacidad suficiente para ir adelante, no necesitaba nada, no necesitaba tomar nada prestado. La mayoría de las veces nosotros queremos ir, como decía un amigo, a nosotros nos gusta asustar con la chaqueta del muerto, con cosas que no nos pertenecen, tratar de amedrentar y de luchar en guerras, batallas que nos tocan a nosotros y que nadie más puede hacerlas por nosotros. Recordemos que tenemos que enfrentar este año que viene y el Señor nos ha puesto nombre para enfrentar ese año. La palabra del Señor dice que el Señor nos puso nombre. Isaías 43 verso 1 dice: te puse nombre, mío eres. Pertenecemos al Señor. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más unción, qué más poder y qué más autoridad podemos esperar si el Señor ya nos la dio, ya la tenemos? Hemos sido revestidos con el poder y la autoridad de Dios, con el poder y la autoridad del Altísimo. Él nos ha ungido con el poder y la autoridad de su Santo Espíritu. Por eso, hermanos, cuando tengamos que enfrentar luchas y batallas, recordemos que siempre debemos utilizar como incentivo nuestras victorias pasadas, todo lo que en el pasado nos sirvió para ganar esas guerras, para ganar esas batallas. Si pasamos un año difícil, y esto es muy importante, siempre recalco en esto, pasamos un año difícil, pero estamos aquí hoy, en la mañana nos levantamos, pusimos un pie bajo nuestra cama y respiramos. Y esto es más que suficiente, eso es una victoria suficiente para saber que el Señor todavía nos tiene para cosas grandes, para cosas mayores, para seguir enfrentando los retos. Recordemos que somos propiedad del Altísimo, fuimos adoptados como hijos de Dios a través del sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No nos pongamos hoy a pensar en que no podemos enfrentar este año, que va a ser un año difícil. Digámosle al Señor: Señor, con la capacidad que tú me diste, con el poder y la autoridad, y en tu nombre voy a conquistar este nuevo reto. Si hacemos esto, vamos a tener que no
no vamos a encontrar gigante que se nos pueda oponer. ¿Por qué? Porque sabemos que le pertenecemos, somos parte de los escuadrones del Dios viviente. David, cuando fue a pelear la batalla, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a pelear contra los escuadrones del Dios vivo? Las circunstancias, los filisteos que se te van a aparecer durante las luchas venideras, solamente tienes que entender una cosa: solamente van a tratar de asustarte, de amedrentarte. Pero si vas hacia adelante con lo que tienes, con lo que el Señor te ha dado, y eso es más que suficiente, es el poder y la autoridad del Altísimo, vas a poder enfrentar esos retos y vas a poder salir vencedor. Yo sé que a final de año vamos a estar recordando todas las victorias pasadas, y así como David capitalizaba lo pasado, capitalicemos el pasado de esta manera positiva, no añorando lo que ya pasó, no añorando lo que era, no, añoremos y démosle gracias a Dios por las victorias pasadas, sabiendo que fue Él el que nos las dio, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz y la victoria de Cristo Jesús esté con su pueblo en este año que iniciamos. Lo declaramos y así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén.